lenguaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita el desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También con el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado escenario del país. Muy bien, 10:22 de esta mañana de martes 11 de mayo. Estos son los temas que interesan. Estamos transmitiendo por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 Goleavisión. Mi nombre es Ana Lucía Firca y los acompañamos todas las mañanas de 10 a 12, intentando de hacerles llegar la mejor información posible y además de la manera más tranquila posible también, que buscamos mucho eso porque sabemos que hay ciertos contenidos que generan mucha ansiedad, que alteran, que por ahí no hacen al contexto general, entonces tratamos de evitarlos y nos vamos a lo concreto. El día de ayer nos enfocamos prácticamente en la situación epidemiológica de la ciudad, considerando que mañana vamos a tener novedades con respecto a las medidas que se están tomando en nuestro municipio, es decir, esta tan famosa fase 2, y hablábamos con el director del hospital, el doctor Raúl Martínez, que nos comentaba que lo ve complicado, digamos, en otras palabras, ocupando sus términos, dijo eso, porque la cuestión no está en las cosas que se van habilitando, en las cosas que están permitidas, sino en aquellas que no lo están. Por ejemplo, reuniones sociales que en esta fase 2 no están permitidas, por ahí uno que otro encuentro, uno que otro festejo, que van desencadenando esta situación epidemiológica tan complicada que llegamos a tener nosotros los goyanos en cierto momento, con ese famoso pico. Aún así se sigue confirmando que circulación viral no hubo en el municipio, lo cual no es un dato menor, porque eso con simples palabras significa que la trazabilidad de los casos, es decir, quiénes son los contactos estrechos de cada uno de los positivos, se perdió completamente. Uno puede caer con síntomas al hospital sin saber de dónde se contagió. Entonces esto, cuando pasa a gran escala, se refieren los especialistas y los distintos gobiernos a una circulación viral comunitaria. No hay trazabilidad de los casos. En nuestro caso, en Goya, no sucedió esta situación, así que por eso lo volvemos a repetir, volvemos a hacer hincapié. Ahora en breve vamos a compartir tanto el parte provincial como el municipal, que nos refleja una cara de la realidad, como siempre decimos, porque hay personas que simplemente no están en el sistema. No tiene que ver con que nos oculten información ni nada por el estilo, sino que hay gente que vive su vida sin enterarse que tuvo COVID, por ejemplo, y en cierto momento se hace una prueba, algún test, por ejemplo, que existe de plaquetas de anticuerpos de COVID, y resulta que tenía anticuerpos de COVID, entonces uno dice, ¿en qué momento? No sé, habré sido asintomático casi sin ninguna duda. O por ahí tiene los síntomas y los deriva, si se quiere, con otro tipo de enfermedad o con otro tipo de situación. Por ahí los síntomas son muy compatibles con lo que genera el estrés en el cuerpo, ahora con el frío, los resfriados, son todas cuestiones muy delicadas y que las separa una línea muy delgada. Por eso es que siempre escuchamos que ante cualquier mínimo síntoma, uno por ahí dice, uno puede ser, vamos y consultamos. Seguramente lo mandarán a aislar unos 10 días y en ese transcurso, si presentas más síntomas, a hisoparse y llegado el caso que dé positivo, otros 15. Entonces son todas cuestiones que por ahí uno quiere evitarlas a toda costa porque todos estamos trabajando, la gente tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer su vida diaria. Hay muchas veces que cuesta estar aislado porque es así, porque
es como tomarse unas vacaciones, digamos, son 15 días, es como tomarse unas vacaciones. Uno no los vive como una vacación, como unas vacaciones, pero bueno, son cuestiones que uno por ahí le cuesta asimilar y hasta el día de hoy a uno mismo le cuesta decir, bueno, capaz estoy contagiada, necesito comunicarme con el hospital para evitar todo esto. A nadie nos gusta, es cierto, pero haciéndolo se evitan situaciones más complicadas, como andar por la vida con COVID positivo y lamentablemente poder tener la posibilidad de contagiar a otras personas, seres queridos o bien en la calle misma. Es una cuestión de responsabilidad civil más que otra cosa. Y el día de hoy vamos a ir tocando temas por ahí relacionados a consecuencias casi directas que hay de la pandemia, conceptos que los empezamos a conocer recién ahora que estamos viviendo, y uno de esos conceptos es la famosa inmunidad de rebaño que tanto se habló cuando comenzó la pandemia, porque claro, la gente empezó a ver el contexto y dijo, bueno, esto puede ser una solución, inmunidad de rebaño. Se habló de muchas formas, en muchos contextos distintos, en sociedades distintas, en niveles económicos, sociales distintos, lo cual también tiene mucho que ver con la forma en la cual se iba a implementar. Tenemos una nota en nuestro portal que dice que se desvanece la ilusión de la inmunidad de rebaño y el mundo tendrá que aprender a convivir con el virus. ¿Vieron cuando encuentran notas o cosas que confirman lo que ustedes dijeron por tanto tiempo? Bueno, así me siento ahora, porque es una cuestión que nace con la pandemia prácticamente, es un concepto que lo fuimos apropiando con el tiempo, y era bueno esperar la inmunidad de rebaño, y bueno, vamos a hacerlo, ¿y por qué no lo hacen? Y por ahí uno se lo plantea y dice, no estamos viviendo una película. Hay vidas, hay gente atrás, hay familias, y esto de aprender a convivir con el virus lo venimos diciendo desde el comienzo de año. Porque uno saca sus conclusiones viendo todo el contexto y dice, no nos queda otra que aprender a vivir con esto, digamos. Uno busca sus herramientas, sus formas de hacerlo más liviano, si se quiere, más llevadero, pero al fin y al cabo uno se tiene que acostumbrar a vivir con el virus. Es lo único que nos queda. Ahora sí, vamos a pasar a compartir el parte tanto provincial como municipal sobre la situación epidemiológica que, como siempre decimos, va de la mano con las medidas que se siguen tomando, así que por eso hacemos tanto hincapié. Y de vuelta, hablando de cosas que nos dan la razón, nosotros siempre hacemos la aclaración que los días lunes son atípicos en los partes, prácticamente uno no tiene que tener referencia en los días lunes, porque ayer compartíamos el parte provincial con 121 positivos nuevos en la jornada anterior y sobre 2010 hisopados. Hoy martes, la jornada de ayer hasta hoy, tenemos 4.564 hisopados, casi el doble de lo que se hizo el día domingo. Entonces tenemos más positivos porque se hisopó a más gente, digamos, son cálculos matemáticos si se quiere. 11 de mayo, el parte oficial sobre la situación epidemiológica de la provincia de Corrientes, 425 casos nuevos sobre un total de 4.568 hisopados. Vamos a ver el detalle de los casos. 102 en Capital. Capital vuelve a sumar números altos de casos positivos, que tuvo una racha, si se quiere, de casi 3 meses, con números muy bajos, y vuelve a subir. 102 casos nuevos en Capital, 84 Paso Los Libres, 56 Santo Tomé, 32 Curuzucuatiá, 31 Mercedes, 24 Goya, 13 Monte Caseros, 12 Virasoro, 8 San Roque y Concepción, 7 en Juan Pujol, 6 en Empedrado, Santa Rosa y Esquina, 4 casos nuevos en Mocoretá, 3 en Ituzaingó y San Luis del Palmar, al igual que Loreto y Lavalle, 2 casos nuevos en San Lorenzo, en Paso de la Patria, en Colonia Libertad, en La Cruz, San Cosme y Saladas, y en las localidades de Carolina y Santa Ana presentan un positivo nuevo más. Entonces, con estos 425 nuevos más los activos que ya teníamos, cerramos un total de 1.900 activos en toda la provincia, 683 correntinos fallecidos, y el total de casos acumulados hasta el día de hoy son un total de 44.221 casos.
en total. Digamos, estas son personas que se dieron de alta con el tiempo y se suman los 1.900 activos del día de la fecha. Después tenemos el informe diario del hospital de campaña, 217 pacientes internados con COVID-19, de los cuales 163 están en clínica general, 54 en unidad de terapia intensiva, se dieron 32 altas epidemiológicas en las últimas 24 horas y 14,66% de los respiradores se encuentran ocupados hasta la fecha. Ahora sí, volvemos a nuestro municipio, vamos con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer, 10 de mayo. 24 casos positivos nuevos, se está trabajando en la trazabilidad de ellos. 15 altas epidemiológicas. Goya entonces cierra su jornada del día de ayer con 229 casos activos. Estas son las distintas realidades epidemiológicas, tanto en nuestra provincia como en nuestro municipio. Vuelvo a recordar que mañana vamos a tener novedades en torno a nuestra situación, a nuestras medidas, las restricciones que tenemos. Pueden ser novedades nuevas, noticias buenas. Acerca de esta situación. Podemos aumentar de fase, quien dice una fase 3, la fase 5 como que ya quedó medio lejos, o bien continuamos unos días más, no sabría decir cuánto, seguramente una semana o 14 días, con estas medidas de fase 2. Seguramente mañana vamos a tener noticias acerca de esto. Vamos a continuar viendo un informe que acusa a empresas europeas de complicidad en la deforestación del Amazonas. Vamos a ver de qué se trata. La deforestación en la Amazonía brasileña alcanza un nuevo récord, según las últimas estimaciones del mes de abril. Los activistas responsabilizan al presidente Bolsonaro, pero mientras varios países europeos instan a su gobierno a combatir la devastación de la selva, hay informes que indican que varias compañías del viejo continente están involucradas en la deforestación ilegal en Brasil. Así que vamos a conocer más detalles sobre este problema con nuestro corresponsal Pablo Mura Rodríguez. Hola Pablo, ¿qué tal? Cuéntanos sobre estas cifras. Veamos, hola a todos, porque existe cada vez más desconfianza respecto de las promesas de Jair Bolsonaro para luchar contra la deforestación en el Amazonas, y las cifras simplemente son alarmantes. En abril se marcó un récord justamente de deforestación en la Amazonía. Como podemos ver en las cifras, en abril se perdieron 581 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonía, lo que representa un 42% más que en el año 2020. Una situación que se venía repitiendo, como vemos en marzo también de este año. Se perdieron 368 kilómetros cuadrados, que contribuye a 12,6% más que en el 2020. Esto, según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, y que asegura de que en el mes de abril esta cifra pudo haber sido mucho más alto, porque el 26% del Amazonas estaba cubierto de nubes, y lo que complica mucho más la toma de fotografías de nivel satelital, y que declara cómo está la situación real en el Amazonas. Ahora es en este contexto que se desarrolla la cumbre del clima, donde el presidente Bolsonaro reafirma su promesa, diciendo de que destaca el compromiso de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para el 2030, y lo hace justamente cuando Estados Unidos, recordemos, había anunciado de que toda la comunidad internacional debiera ir en ayuda de Brasil, y se prometió un fondo de 10.000 millones de dólares justamente para ayudar al gobierno. Y hemos visto también que varios gobiernos en Europa han llamado, inclusive amenazado al gobierno de Brasil para que cumpla esos compromisos. ¿Es así, no? Así es, y uno de ellos es el presidente de Francia, que ha sido bastante crítico, como podemos ver en su Twitter, que dice que seguir dependiendo de la soja brasileña sería contribuir a la deforestación de la Amazonía. Esto lo hacía en el año 2021. El año recién ahora. Sin embargo, desde el 2019 el gobierno de Francia ya alertaba de que el presidente Bolsonaro mintió en la cumbre del G20 en Osaka. En esas condiciones, Francia, dicen, se opone al acuerdo con Mercosur tal cual como está. Es decir, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se está bloqueando justamente por la situación que se está dando en la Amazonía. Una postura similar también a la que tienen en España, donde aseguran que para desbloquear la firma de este tratado se necesita un mayor compromiso en el desarrollo sostenible. Y la ministra de Asuntos Exteriores asegura de que se necesita perfeccionar este acuerdo, creando un compromiso de Mercosur con la Unión Europea, recíproco con el Acuerdo de París, como decíamos.
¿Y cuál es la posición que tienen algunas empresas, por ejemplo, en Europa sobre esa situación? Sí, porque el comercio también presiona al gobierno brasileño y por ir en contra justamente del proyecto de ley de la gestión de la tierra, cuyas empresas son 38 compañías de la Unión Europea que aseguran de que este proyecto presenta más amenazas potencialmente aún mayores para la Amazonía, más de la que se habían dado antes. Sin embargo, no todos están realmente comprometidos con esto. De hecho, según datos de la Fundación Rainforest, que tiene sede en Noruega, son 27 las empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos que están trabajando con proveedores implicados, según esta organización, en la deforestación ilegal de Brasil. Y como vemos en estas marcas, la mayoría de ellas son del ámbito del automovilismo porque utilizan mucho cuero proveniente justamente de la Amazonía para fines de tapicería en los automóviles. Una situación, como vemos, que está bastante complicada y que difícilmente se va a lograr avanzar si no se ven compromisos reales y una confianza real por parte de la comunidad internacional hacia el gobierno de Brasil. Y sí, muy importante también ver los agravantes de esta crisis, Así ¿no? es. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo no? Y el profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Rondônia, Luis Novoa, señala que los países europeos buscan mejorar su imagen ante las crecientes preocupaciones de la opinión pública sobre el medio ambiente. Creo que se trata de una búsqueda de una mejor imagen de Francia y de la Unión Europea en post-pandemia, en que la opinión pública internacional está muy sensible a las cuestiones ambientales, en especial sobre la Amazonía. Estamos bajo un gobierno en Brasil que respeta y viola derechos humanos de forma sistemática y también desprotege y promueve la deforestación. Como no tenemos más órganos ambientales funcionando efectivamente, no sabemos lo que es legal y lo que es ilegal. Lo que tenemos es una deforestación creciente. Eso es lo que sabemos. Hay una deforestación creciente en la Amazonía y al mismo tiempo un crecimiento de las áreas de ganadería y de la industria de la carne. Tienen total apoyo de estos sectores los ministros que están en el gobierno Bolsonaro, que se dedican a aprobar medidas de eliminación, de oclusión o flexibilización de reglamentos ambientales. Muy bien, continuamos, 10, casi 40 de esta mañana de martes. Continuamos en los temas que interesan, vemos por ahí un par de notas que nos aclaran el panorama, tanto en el ámbito político como internacional, económico, social. Muchas veces nos tomamos el trabajo y el tiempo de poder brindar este espacio, más que nada para escuchar qué es lo que está pasando. Hablando de escuchar, vamos a pasar a escucharlo a Luis Naidenov, que nos dice que no van a avalar los superpoderes con respecto al proyecto presentado por el gobierno. Estamos en comunicación con Luis Naidenov, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Senador, ¿cómo le va? Los saludamos acá en TN Central. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién hablamos con Vilma Ibarra y dijo que la oposición dijo que eran superpoderes sin leer el proyecto. A ver, nosotros lo que hemos dicho que no vamos a avalar en ningún proyecto de ley en el marco de la emergencia generada por la pandemia, el otorgamiento de superpoderes o poderes especiales al Poder Ejecutivo Nacional y que conlleven dicha práctica en las legislaturas provinciales, de alguna manera los gobernadores de provincia. ¿Y por qué lo decimos? Porque en realidad este es un proyecto de ley, o la idea del proyecto surge a partir del conflicto que se generó entre el gobierno central y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mejor dicho, la interpretación antojadiza del gobierno de pretender poner un freno a las autonomías que otorga la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94 a las provincias y a la CABA para establecer los criterios en materia de educación pública.
Y a partir del fallo de la Corte, que fue ejemplar, porque tiene 4 pilares que son importantes para destacar en materia de federalismo y autonomía, en materia de salud y en materia de educación, cuando el voto de Lorenzetti establece que la educación es un derecho humano central, y con los límites a la emergencia, que no es una especie de cheque en blanco donde el Poder Ejecutivo puede hacer lo que se le plazca o llevarse puesto del Estado de Derecho. A partir de ese fallo surge esta idea de este proyecto de ley. Entonces, a ver, el gobierno hace un año viene manejándose con absoluta discrecionalidad. En la única oportunidad que trató de construir cierto consenso político en el marco de la pandemia fue de arranque, cuando convocó a las fuerzas políticas y se dictó el primer decreto de necesidad y urgencia. De ahí en adelante se gobernó por decreto de necesidad y urgencia. Es más, cuando el Congreso estaba en pleno funcionamiento en sesiones virtuales, se impuso la restricción de derechos, el cercenamiento de libertades y la doble vara que rigió en el marco de la pandemia durante un año, por decretos de necesidad y urgencia, que ni siquiera fueron tratados o convalidados por una comisión que es la bicameral de trámite legislativo. Naidenov. Entonces, sí. Perdón que lo interrumpa, lo que nos explicó Vilma Ibarra, y hay que ver cuál es la posición, obviamente, ¿no?, de los legisladores de la oposición, es que se van a establecer como criterios epidemiológicos y la prohibición, por ejemplo, de la suspensión de clases en las diferentes jurisdicciones se van a, digamos, de alguna manera, si es que se aprobase el proyecto, se harían de forma automática. O sea, no habría DNU. Si de acuerdo a la cantidad de enfermos o contagios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires llegaran a tal nivel, entonces automáticamente, de acuerdo a la ley, si es que saliera, entonces se suspenderían las clases, como tratando de evitar el DNU, pero también quizás la consulta con los jefes de las diferentes jurisdicciones. Bueno, pero entonces este es un proyecto que tiene la marca registrada de freno a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y te lo digo porque... Puse el ejemplo de la ciudad por poner uno, ¿no? Y bueno, pero es que el proyecto ingresó hace pocos minutos y yo puedo decirte que se establece claramente la suspensión de las clases en las zonas de alerta epidemiológica. Entonces, desde esa perspectiva, vos estás generando un proceso de delegación al Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia, por el solo hecho de ser parte de una zona de alerta epidemiológica para suspender clases presenciales a espaldas de lo que pueda resolver la propia administración. ¿Se entiende? Por ejemplo, perfecto. El artículo 21 del proyecto establece claramente que si sos parte de una zona de alerta epidemiológica, corresponde la suspensión de clases presenciales. Y en la inmensa mayoría de los distritos de la Argentina, con más de 300.000 habitantes, en zonas complicadas desde lo epidemiológico, se ha demostrado que la educación, es decir, con protocolos, con burbuja y con distanciamiento social, tiene muy pocas probabilidades de contagio. Eso está claro. Le hago una última pregunta, le pido que sea breve, tenemos poco tiempo. ¿El oficialismo tiene los votos necesarios para que este proyecto salga? Sí, en el Senado, perdón, es un mero trámite, porque la mayoría la tiene. Totalmente. Lo que hay que ver qué pasa en diputados, si los gobernadores están dispuestos a hacer una especie de cheque en blanco o delegar facultades al propio Poder Ejecutivo Nacional. Totalmente. Naidenov, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, ahora sí vamos a entrar un poco más en este mundo de lo epidemiológico que tanto nos llama la atención por ahí, y o si no, el otro extremo es que estamos agotados de escuchar información sobre esto, pero hay pequeñas cuestiones que son muy necesarias de escuchar, más que nada de informarnos sobre de qué se trata y por ahí qué gravedad tiene o no en nuestro día a día. Por ahí nos tenemos que enfocar en esto. Prestar atención a los que nos pueden modificar el día a día. Si es que no le agrada mucho escucharnos a nosotros, por ejemplo, o leer las distintas notas que hay en los portales. Hoy en día el diario prácticamente no circula. Leer las notas, por ahí escuchar los distintos noticieros a nivel nacional, internacional, local, en nuestro caso. Pero
hay pequeñas cuestiones que, lamento decirle, hay que darle importancia. Por ejemplo, detectaron las cepas de Sudáfrica y la India en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿cuál es la noticia que tenemos a esta hora del día? Detectaron por primera vez las variantes de la India y Sudáfrica en la Argentina. Bueno, llegó la cepa de Sudáfrica. De COVID. Sí, de COVID. Claro. Llegó Se trata de argentinos que vinieron del exterior. Del exterior. De París, aparentemente. Detectaron por primera vez las variantes. ¿Cómo, Javito? ¿Cuánto va a faltar para que empiece a haber circulación comunitaria? Eso pensé, por eso me quedé choqueada. Es lo que pasó en su momento con la de variante de Manaus. Y hoy está... No, bueno, va a tardar, viene, no pero tardó. Todavía no hay circulación comunitaria. Un par de días. Entonces, ligado a esto, lo pregunto, mostrame la encuesta. Mostrame la encuesta. Le preguntamos a la gente si está de acuerdo con entregarle superpoderes al gobierno para el manejo de la pandemia. Hay 1000 votos en 10 minutos. El 84% dice que no. Ahora, el gobierno saca por DNU algunas cuestiones y son rebotadas, por lo menos la Corte se lo tira para atrás. Le pregunto a Javi Calvo, maestro, ¿qué tenés de info? Y lo charlamos entre todos. A ver. El gobierno ya tiene en la Secretaría Legal y Técnica que lidera Vilma Ibarra el anteproyecto de ley que le da facultades especiales para el manejo de la pandemia, llamado superpoderes. No es la primera vez que esto pasa, ya de hecho, desde hace muchos años, el Poder Ejecutivo Nacional, del color que fuera, Cristina, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández, tienen superpoderes que les otorgó el Congreso para manejar el presupuesto. Pueden, frente a lo que se aprueba en el Congreso sobre el presupuesto, mover partidas sin autorización del Congreso. Eso mismo quiere hacer ahora el Gobierno Nacional, Alberto Fernández, con las medidas vinculadas a la emergencia pandémica. Todavía no está la letra del proyecto, todavía no se envió al Congreso, pero ya Alberto Fernández explicó de qué iba y de alguna manera ya hoy a la mañana formalmente en un Zoom que hizo la principal fuerza de oposición, Juntos por el Cambio, se planteó la oposición para aprobar ese proyecto y ahora, ya le respondió Alberto Fernández desde Portugal o desde España, donde está, diciendo ahora, primero Javi, lean el proyecto. Javi, acá hay un detalle a tener en cuenta que es la idea de fijar como parámetros, es decir, los superpoderes serían para que el gobierno pueda fijar primero acordar en el Congreso un criterio para ver de qué manera se gestiona o se gobierna ante una pandemia. Entonces se fijan criterios, por ejemplo, qué cantidad... Una especie de semáforo. Exactamente, qué cantidad de infectados tenemos que tener cada 100.000 habitantes para poder decidir, no porque decida el gobierno, sino porque decida ese semáforo, el cierre o cierres o aperturas. Correcto. Ahora, el punto que se va a empezar a discutir es si esos criterios que quiere establecer el gobierno son objetivos o son analíticos. Es decir, si de alguna manera esa lectura, como la que pasó entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional con las clases presenciales, se basaron en los mismos datos. Pero superpoderes, para Diana, déjame abrir con Agustín Rodríguez. Superpoderes, ¿estás de acuerdo? No, siempre fueron un desastre. Pero toda la vida fueron un desastre. Dámelo a Agustín Rodríguez, porque habla y no sé. ¿Cómo? Ahora sí diré. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Porque es un uso discrecional de un poder el cual puede llegar a tocar o puede llegar a violar garantías constitucionales. Pero el Estado te dice que la necesita. Acaba de llegar la cepa de el Poder Ejecutivo Sudáfrica. tiene sus atribuciones. Se lo tumba la Corte, Agustín. Bueno, a ver, lo dijo Alberto. Es un contrapoder la Corte. A ver, si no quiere Corte, que la disuelva el Congreso y maneje todo solo. Pero no se puede. Es un contrapoder, pero habría que ver la letra. Es un contrapoder político. Te dicen que es un contrapoder político. ¿Qué pasa si mañana sale Mena, sale Cristina y salen otros a decir si quieren hacer política, armen un partido y ganen las elecciones? Bueno, a ver, pero estamos hablando de la división de poderes. Yo lo que digo es, si el Poder Ejecutivo tiene la potestad de hacer lo que quiera, en base, creo que lo dice la letra, en base a las recomendaciones científicas, como ha pasado hasta hoy, puede ocurrir que mañana diga, este año no hay elecciones. No, pero espera, Agustín, ¿no es mejor que definan aperturas o cierres
aperturas o restricciones no en forma completamente discrecional, sino en base a un criterio único aprobado por todos. A ver, digo que ningún argentino esté dispuesto a entregar su libertad en manos de lo que decida una persona. Pero pero esperá. A ver, información. La información que yo tengo es que van a establecer parámetros sanitarios cada 100.000 habitantes. ¿Cada? Cada 100.000 habitantes. En principio era esa, la idea tomada de una base, por eso en el gobierno le llaman la ley Merkel, de algo que ya se estableció y se trabajó en Alemania. ¿Qué es lo que hizo Merkel? Le pidió al Congreso de la Nación pedir parámetros sanitarios. Si pasa esto, si llegamos a tantos contagios en 15 días, las medidas pueden ser estas. Porque si Pero no... ¿cómo cada 100.000 habitantes? Claro, Ale, vos decir, ¿por qué se cierran las clases? Ahora se cierran porque decidió el gobierno. O porque murieron tantas personas. Mañana se supone que el criterio copiado de Alemania es: se van a cerrar las clases en determinado distrito. Ahí está. Ahí lo La ley pandemia, requisitos de cierre. Esto me seguís, Javi, ¿me ayudás? Sí, claro. Esto es lo que llega al Congreso. Si sale la ley de los superpoderes, se fijarán parámetros para dividir municipios en 4 grupos. Atento, vamos de a poquito, ¿eh? Se podrán dividir municipios en 4 grupos. Grupos de bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y alarma epidemiológica para determinar las medidas frente a la pandemia. Puede ser semáforo, o sea, lo mismo que, no sé, en este caso, ¿solo municipios o puede ser barrios dentro de municipio? No. Zonas, localidades, municipios. Pero localidades, pero que si explota Pompeya y no Palermo y Belgrano se queda sin casos y tiene menos casos que Microcentro. Bueno, pero circulan los de Palermo y los de Pompeya y que pueden contar... Pero Francia, París te cerraba algunas partes de París y no todas. Sí, cerraba esto no está establecido en la ley esta, al menos no lo que trascendió. A ver, se establecerán la cantidad de casos sobre 100.000 habitantes, el aumento en los últimos 14 días y la ocupación de camas de terapia intensiva. Todo lo que estoy leyendo le da a Alberto para hacer lo que quiera. 3 variables. Hasta ahora, es así. Son las 3 variables. Y falta una más. ¿Qué cantidad de casos tenés cada 100.000 habitantes? Hay una placa más porque falta, es esto, dale. ¿Qué cantidad de casos tenés cada 100.000? Creo que sería 100 cada 100.000 en los últimos 14 días. Claro. Y depende cómo esté el porcentaje de ocupación de UTI. ¿Qué decías, Dianita, perdón? No, que en algún punto hay que evaluar el corte de cada 15 días porque eso es lo que permite evaluar la proyección de la curva, que es lo que siempre está viendo los epidemiólogos en la Argentina. Lo que quieren establecer es este semáforo del que veníamos hablando para ver si pasa algo en el que excede la cantidad de contagios, ¿qué hacemos con las clases? ¿Las cerramos, las abrimos? ¿Qué hacemos con el transporte público? ¿Extendemos las licencias para cuidar o no? Hay un montón de determinaciones, porque si no, cada cosa que va a hacer el gobierno va a terminar en la Corte Suprema. Quieren evitar lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires y la presentación que hizo Horacio Rodríguez Larreta en nombre de la ciudad ante la Corte Suprema. Distintas cuestiones que las vamos a seguir desarrollando a medida que se sigan dando. 10:55 de esta mañana de martes, siempre engancho un minuto antes de la hora exacta, son y 54 en realidad. Pero bueno, uno busca su tranquilidad mental. Vamos a pasar a hacer un pedido muy importante, que está bueno hacerlo en este espacio porque puede llegar a la mayor cantidad de gente posible. Estamos hablando de familias, de chicos que no están muy lejos de la realidad que podemos vivir en las escuelas de acá. Estamos hablando de una escuelita en un colegio secundario en Puerto Viejo, en La Valle, que realmente son chicos muy humildes, son chicos muy buenos, que ahora con el frío se nota mucho esta diferencia, como siempre decimos, que por ahí los chicos van con lo que consiguen, con lo que tienen puesto y muchas veces tienden a pasar frío. Concurren al colegio y los docentes se dan cuenta, entonces buscan ayuda, en este caso de instituciones sociales como ser el Club de Leones, que con el Club de Jóvenes, digamos, con el Club Leo Zapucay se está haciendo una campaña de invierno que no va a ser la única que se haga en esta temporada, pero sí es la primera y por ahí la que más nos llega al corazón, porque son chicos de entre 12 y 18 años en nivel secundario que están necesitando ropa de abrigo para esta temporada, así que lo estamos juntando. Cualquier consulta, cualquier aporte se pueden acercar si conocen a alguien del Club de Leones, por ejemplo,
y consultar dónde pueden entregar o bien comunicarse a los números que vemos en pantalla, 3777-617615 o bien 3777-317107. Campaña invierno entonces, que prácticamente es esto, tratar de llevar un mimo, si se quiere, por ahí lo vemos así, pero es ayuda indispensable, es una ayuda que necesitan, son familias muy numerosas, que por ahí, de vuelta, uno por ahí ve el lado negativo nomás de estas cuestiones y hablamos de los planes y de que no se valoran las cosas y después vemos a los chicos que se van al colegio con una remerita del guardapolvo. Entonces son cuestiones que por ahí, de vuelta, llamamos a la solidaridad de los goyanos que muchas veces nos supieron ayudar. De vuelta lo estamos pidiendo. Campaña invierno, estamos juntando ropa justamente de la temporada, camperas, buzos, zapatillas para donar al Colegio Secundario Puerto Viejo en Lavalle. Son chicos de entre 12 y 18 años. Cualquier cosa de todas formas es bienvenida, porque como decíamos no va a ser ni la primera ni la última, es la primera pero no la última campaña que vamos a hacer en la temporada. Entonces si por ahí tiene algo, todo en buen estado claramente, no donar no significa deshacerse de algo que está roto, sino darle otro uso, por ahí una campera que ya no la usamos hace tiempo, que ya no le entra a los chicos, todo es bienvenido. Se pueden comunicar al 3777-617615 o bien al 3777-317107, lo estamos viendo en pantalla, además para quienes nos están sintonizando por los canales. Vamos a dejarlo un ratito en pantalla para que puedan anotar los números, porque yo sé que tienen algo por ahí guardado. Ahora los puedo invitar a hacer una ordenada de placar, por ejemplo, y que encuentren otra cosa. Medias también aceptamos, que es una pregunta muy frecuente, bufandas, guantes, gorritos, cualquier cosa que abrigue, como para sintetizarlo. Y preferentemente todo en buen estado, porque de vuelta no es que nos estamos deshaciendo de la ropa, sino que le estamos dando a otra persona que por ahí no necesita mucho más. Vamos a volver a repetir los números, 617615 o 317107, los dos con característica de Goya. Cualquier duda, un mensaje, una llamada o lo que fuese, también por nuestras redes sociales nos pueden contactar, Club Leo Zapucay, o bien poniéndose en contacto con el Club de Leones, que por ahí tiene más años y más socios, entonces es más fácil contactarlos, no hay ningún problema, todos estamos al tanto y todos estamos peleando para el mismo lado, si se quiere, que es buscando un poquito más de igualdad en nuestra sociedad. También nos preguntan hasta cuándo pueden donar. No hay fecha límite, hasta que termine el invierno, y en verano también aceptamos. Todo viene bien y nunca sabemos cuándo nos van. La mayoría del tiempo vamos a buscar a las familias, vamos a buscar en los barrios, en las escuelas, pero cuando nos hacen un pedido así es porque la situación realmente se merecen esta ayuda, la necesitan y ahí estamos nosotros para colaborar. Así que esperemos que puedan acercar una bufanda suma un montón, no hace falta que traigan bolsones de ropa, simplemente por ahí no nos gusta decir lo que sobre, porque hoy en día a nadie nos sobra, pero lo que no se le da tanto uso, capaz a alguien le pueda venir muchísimo mejor, así que esperamos sus consultas o bien sus donaciones. Vamos 11 de la mañana el día de hoy, martes, vamos con la pequeña tanda publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura
especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. El Hospital de Campaña cumple un año al servicio de nuestra salud. Es el más grande y moderno del país y atiende gratuitamente. Cuenta con áreas como clínica médica, internación, terapia, quirófano, neonatología, gabinete psicológico y apoyo kinesiológico, así como servicios de laboratorio, rayos, tomografía y farmacia. En 365 días, aquí atendimos 4.283 pacientes, de los cuales 3.619 se recuperaron completamente. Además, solo aquí realizamos más de 16.000 hisopados. El Hospital de Campaña cuenta con más de 1.000 trabajadores altamente capacitados en la atención de pacientes con COVID-19 y vio nacer 43 niñas y niños. Pero eso no es todo. También realizamos investigaciones de tratamientos con ivermectina, plasma convaleciente, suero equino y PCR isotérmico. Por otra parte, en el call center, que funciona las 24 horas, respondimos más de 250.000 llamadas de asesoramiento y seguimiento. El hospital tiene 1.000 camas, 300 respiradores hechos en corrientes y un tanque de oxígeno de 30.000 litros. En esta tercera etapa, estamos incrementando la disponibilidad de camas en los sectores de internación y terapia, así como construyendo un área de atención post-COVID para quienes hayan superado la enfermedad. Hospital de Campaña. Orgullo de los correntinos. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultas, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos.
Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11 y 7 de esta mañana de martes, 11 de mayo, seguimos en los temas que interesan. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 Eurovisión. Voy a volver a hacer este llamado a la solidaridad, lo cual lo van a escuchar bastante seguido esta semana, porque así de insistentes somos quienes trabajamos con estos movimientos sociales, y si quiere, estas ayudas solidarias, porque necesitamos eso, que la gente nos escuche. Y yo soy bastante privilegiada, si se quiere, teniendo esta posibilidad de que algunos por ahí nos escuchan, y más que nada teniendo en cuenta esto, que son chicos a uno, tanto cuando es padre, es abuelo, tiene sobrinos, trabaja, por ejemplo, como docente, sabe que los chicos son lo más preciado, creo, que tenemos en la sociedad, y muchas veces el motor de muchas cuestiones, y saber que están pasando frío por una cuestión económica, por la crisis que estamos pasando. Siempre hubo personas que estén mucho más abajo de la línea de pobreza, si se quiere, personas muy vulnerables, siempre las hubo, pero hoy en día y a un futuro cercano vamos a empezar a ver muchas más personas en esta situación, lamentablemente, por todo el contexto económico que estamos viviendo, por todo lo que nosotros le compartimos. Tiene consecuencias casi directas en la sociedad. No es que son situaciones aparte, escenarios aparte, todos los juegos políticos que vemos no son situaciones paralelas a nosotros los normales, si se quiere. Entonces, a poco vamos a tener que estar implementando esto de la empatía, de la solidaridad y de pensar un poco más en el otro de lo que hacemos normalmente. Una colecta solidaria, se comienza esta campaña de invierno, que va a terminar cuando termine el invierno. Estamos juntando ropa de invierno, camperas, buzos, zapatillas para donar al Colegio Secundario Puerto Viejo en Lavalle. Se pueden comunicar al 61 76 15 o bien al 31 71 07. La campaña se lleva a cabo a través del Club Leo Zapucay, que es el grupo de jóvenes del Club de Leones. Así que cualquier consulta, cualquier donación, cualquier cuestión, se puede poner en contacto con cualquiera de esos dos números. Al contrario, no es molestia, agradecemos que nos hablen. Así que este cuadrito va a seguir viendo bastante de seguido, justamente por esto,
porque uno logra concretar estas campañas cuando se logra difundir y puede llegar a la mayor cantidad de personas posible, que sabemos que hay más de uno solidario por ahí, así que esperemos poder tener una buena jornada respecto a esta campaña y poder llevar estos abrigos a la escuela. Ahora sí, continuamos con nuestra programación. Tenemos una nota muy importante en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar, que ya lo anticipamos al comienzo del programa. Se desvanece la ilusión de la inmunidad de rebaño y el mundo tendrá que aprender a convivir con el virus. Una cuestión que venimos diciendo ya hace varios meses. Cuando comenzamos a hablar de la inmunidad de rebaño teníamos cierta esperanza, cierta ilusión, más de uno vio una que otra película y dijo, esto funciona. Entonces, de ahí es que uno se apropia, si se quiere, este concepto, y en muchos debates familiares, con la Junta y demás, se fue dando esto de la inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que nos iba a salvar? ¿Qué es lo que iba a ser la respuesta milagrosa? Un montón de cuestiones distintas. Y cuando supimos que estaban en proceso las vacunas, fue tipo, la inmunidad de rebaño se va a llevar a cabo. Y hoy en día tenemos este tipo de notas, especialistas, ya vamos a escuchar palabras de un doctor muy destacado dentro de lo que es la sociedad de salud, lo que es esta burbuja social que comprende a todos los agentes de salud, que nos dice algo un poco distinto a lo que solíamos escuchar dentro de los rumores. La nota originalmente es del portal de La Nación, que también vuelve a repostear, si se quiere, de otro portal más importante, entre comillas, internacional, The New York Times. La traducción está escrita por James Arambi y nos muestra, más que nada, tenemos palabras de distintos especialistas, lo cual es muy importante, y después un poco cómo fue desencadenando esta historia de inmunidad de rebaño. Existe el riesgo de que la pandemia se convierta en una endemia. Expertos señalan que el proceso de inmunización es muy lento y se inclinan por un refuerzo periódico de la vacuna contra nuevas variantes. Nueva York, desde el principio de la pandemia, se instaló un horizonte esperanzador llamado inmunidad de rebaño. Ese punto a partir del cual el coronavirus ya no encontraría fácilmente a quien contagiar. Poco más de un año después, la temida segunda ola arrasa a la India y los casos siguen aumentando desde Asia hasta Latinoamérica. Ahora los expertos dicen que el virus está mutando con demasiada rapidez, que las nuevas variantes supercontagiosas se propagan con demasiada facilidad y que la vacunación es demasiado lenta como para que alcancemos la inmunidad de rebaño en un futuro cercano. Conclusión, que si el virus sigue su alocada carrera a través del planeta, la pandemia va camino a convertirse en una endemia y el virus en una amenaza siempre presente. Las nuevas variantes del virus están arrasando en los lugares donde la gente se aglomera sin cumplir con los protocolos pandémicos, como usar barbijo o mantenerse a distancia, dice el doctor David Heyman, que es profesor de epidemiología de enfermedades infectocontagiosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Si bien el brote que concentra actualmente la atención es el que sufre la India, Heyman dice que la penetración generalizada del virus a nivel mundial aumenta las probabilidades de que el patógeno se instale definitivamente en muchos lugares. Cuando haya más personas con cierto nivel de inmunidad, ya sea por haber contraído el virus o por la aceleración de campaña de vacunación en todo el mundo, los futuros brotes ya no serán de la escala de los que están devastando la India y Brasil, dice Heyman. Lo esperable es que surjan brotes más pequeños que, si bien serán menos letales, implicarán una amenaza constante. Esa es la progresión natural de muchas infecciones que tenemos en los humanos, como ser la tuberculosis o el VIH, dice Heyman, exmiembro del Servicio de Inteligencia Epidemiológica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y es exfuncionario de alto rango de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tiene bastante trayectoria, bastante campo de trabajo, eso es lo que quiere decir.
Estos patógenos se han vuelto endémicos y aprendimos a vivir con ellos. Aprendimos a evaluar riesgos de contagio y a cuidar a nuestros seres queridos. Las vacunas, que son altamente efectivas contra el COVID-19, se desarrollaron rápidamente, pero su distribución mundial está siendo lenta y desigual. Mientras los países ricos acumulan dosis, los países más pobres enfrentan grandes desafíos logísticos para distribuir las que logran conseguir y las interminables campañas de vacunación es un problema en todo el mundo. Los expertos advierten que la vacunación es demasiado lenta para albergar muchas esperanzas de eliminar el virus. Solo 2 países han completado el esquema de inmunización de más de la mitad de su población, según el proyecto de recolección de datos de la Universidad de Oxford. Son Israel y las Islas Seychelles, un archipiélago paradisíaco en el Océano Índico con una población de al menos 100.000 habitantes. Y apenas un puñado de otros países han vacunado al menos parcialmente al 50% o más de sus adultos, incluidos Gran Bretaña, el pequeño Bután y Estados Unidos. Menos del 10% de la vasta población de la India recibió al menos una dosis de la vacuna, un freno mínimo a la avalancha de infecciones que sufre actualmente. En África, el promedio continental está apenas por encima del 1%. De todos modos, los sanitaristas dicen que hay un número relativamente pequeño de países, en su mayoría insulares, que han logrado mantener el virus bajo control y podrían seguir manteniéndolo a raya si vacunan un porcentaje suficiente de su población. Nueva Zelanda, por ejemplo, prácticamente ha eliminado el virus, gracias a una combinación de cuarentenas estrictas y cierre de fronteras. El doctor Michael Baker, epidemiólogo de la Universidad de Ottawa y uno de los expertos que diseñó la respuesta del país ante la pandemia, dice que si Nueva Zelanda vacuna masivamente a su población, podría lograr la inmunidad de rebaño, pero les queda un largo camino por recorrer. Hasta ahora, solo un 4,4% de ellos ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Todas las encuestas muestran que hay una porción de estos habitantes que tienen dudas respecto a la vacuna, pero también hay mucha gente con ganas de vacunarse. O sea, que a la larga creo que vamos camino a conseguirlo. Esto es respecto a Nueva Zelanda. Si bien la cifra de nuevos casos diarios a nivel mundial sigue batiendo récords, el número de muertes ha disminuido desde el pico alcanzado en febrero, contradiciendo el patrón normal de muchos casos seguidos de muchas muertes. Si esa tendencia se confirma, sería un rayo de esperanza en ese escenario futuro que hoy pronostican los científicos. Aunque el virus se propague y se vuelva endémico, su amenaza podría ser menos letal si se controla con dosis periódicas de refuerzo contra las nuevas variantes. Tal vez vuelva endémico, pero deje de ser potencialmente mortal, dijo el doctor Michael Merson, que es profesor de salud global de la Universidad de Duke y ex director del programa global sobre el SIDA de la OMS. Será como un resfrío común, pero suele manifestarse ahora entre los niños. La nota originalmente decíamos que es del portal de La Nación, que originalmente es del portal de The New York Times. Se desvanece la ilusión de la inmunidad de rebaño y el mundo tendrá que aprender a convivir con el virus. Una cuestión que de vuelta venimos debatiendo y la venimos poniendo sobre la mesa ya hace meses, que tiene que ver con esto. ¿Qué solución directa le dábamos a la enfermedad? Creo que era ese el debate principal. Algunos decían que la vacuna iba a ser milagrosa, otros apostaban por la inmunidad de rebaño, otros hablaban de estas cuarentenas, por ejemplo, estrictas por 2 semanas que nadie salía a la calle. Totalmente nadie salía a la calle y ahí iba a desaparecer el virus. Y un montón de cuestiones más y de escenarios distintos que se iban planteando porque sabemos que todos opinamos de todo y todos tenían la solución de la enfermedad. Pero muchas veces muchas o todas las veces no estaban basadas en conceptos científicos, en investigaciones, en estadísticas, en lo que ahora nos plantea esta nota, por ejemplo,
que es un poco lo que está pasando a nivel mundial con todo lo que estamos viviendo. En cuestión, son distintos escenarios que vamos a seguir planteándolo hasta el momento que podamos decir, bueno, nos olvidamos del coronavirus. Creo que todos últimamente soñamos con ese momento. Vamos a pasar a escucharlo a Nelson Castro, que empieza su editorial diciendo segunda ola clandestina. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, Nelson, y la situación sigue bien delicada, ¿no? Porque el número de casos es muy alto, porque en una semana murieron o se reportaron 3.000 muertes por COVID-19 y mientras tanto hay que maniobrar con las medidas que se pueden tomar en este contexto también, en términos del capital político para implementarlas, ¿no? El tema de los fallecimientos marca la agresividad de estas cepas, ¿no es cierto? Fíjate vos que son fallecimientos que superan los que habíamos tenido el año pasado. Hoy tuvimos 17.000 casos, pero representan un 25%. ¿No? Seguimos, vos lo mencionaste antes, con una irregularidad del testeo. La impresión es que la curva se ha estabilizado, esto es una cosa buena, pero en una meseta alta. Una meseta alta significa que los casos graves son numerosos y significa que los fallecimientos van a seguir siendo altos. A este paso, la Argentina necesitaría, para estar dentro del ideal, hay que recordar, estar menos del 10%. Y estamos en el 25% y de allí mucho no baja, para que nos demos cuenta de lo largo de este proceso en el futuro y de las tensiones que va a seguir generando sobre el sistema de salud. Hoy la ocupación de camas está en el 75-76%. El año pasado no había superado el 62%. Y esto es el promedio, ¿no? Nosotros centramos en el AMBA, pero Bariloche, el otro día acá el director, el sábado, decía en el corresponsal que las camas de terapia están al 100%. La Angostura está al 100%. Entonces, tengamos idea de que el cuadro es muy complejo todavía y lo de Lifshitz, ¿no es cierto?, demuestra esta agresividad de estas cepas, que es un hecho que al principio en la segunda ola no se tenía esto. La primera ola era muy contagiosa y poco agresiva. Estas dos cepas de Manaos y del Reino Unido son muy contagiosas y agresivas. A ver, por supuesto que uno va pasando en limpio la información, pero también es mucho lo que no se conoce sobre estas nuevas variantes. Nelson, además hay algo, ¿no?, que también hay que tener en consideración. ¿Te acordás que citábamos una nota de nuestras compañeras de tn.com.ar donde hablaban también del rango etario, la edad, el promedio de muertes de los fallecidos, ¿no? El promedio de edad de los muertos por COVID-19 que también había bajado, ¿no? También preocupa esta situación de que puedan darse cuadros graves en personas más jóvenes. Sí, claro, efectivamente. Este es el problema fundamental, ¿no? Porque aquí en la gente más joven la actividad continúa y el elemento de la circulación sigue siendo compleja. Obviamente en un ámbito como el del AMBA, en donde las distancias son grandes para el traslado, donde vos tenés gran cantidad de gente de la provincia de Buenos Aires que trabaja fundamentalmente en la capital federal, allí el tema del transporte público juega un rol fundamental. Y lo estamos viendo, ¿no? Carolina y Nico, ustedes además los muestran. Sí, claro. ¿Cómo está viajando la gente? El otro día, ¿cuándo fue el viernes que estábamos tomando imagen? Me acuerdo, Carolina, que vos marcabas de la estación de Constitución y era un mundo de gente. Ahí no había distanciamiento de ninguna manera en los trenes. La gente te cuenta que viajan en muchos casos parados también en trenes y colectivos, lo cual es un problema realmente difícil de neutralizar en la medida que debe seguir habiendo actividad socioeconómica, ¿no es cierto?, para que esto se mantenga. Bueno, a ver, tenemos algunos números, ¿no?, para poner en pantalla. Voy a pedir si podemos poner la placa. Muy bien. A ver, se detectan más variantes en el país: B1 617 2 y B1 617 1, ¿no? Originariamente aislada en India. Esto es correcto, claro. Nelson. Sí, generalmente se habla, incluso cuando hablamos con expertos del Reino Unido, dicen, bueno, es el lugar donde se detecta la cepa, ¿no? Exactamente. Nunca se sabe dónde se originó, o al menos pocas veces se sabe dónde se originó, ¿no? Es así. Bueno, B1 351, originariamente aislada en Sudáfrica. Nelson, ¿qué se sabe sobre la efectividad de las vacunas
con esta cepa en particular? Bueno, es importante esto. Ustedes saben que Sudáfrica, ahí lo que se había visto es que la de AstraZeneca tenía, no es que no era efectiva, que tenía una efectividad menor. ¿No es cierto? Entonces este es un tema porque la efectividad sigue siendo alta en esta... en esto que para la gente es algo nuevo. Es increíble cómo el coronavirus ha traído a hablar del tema de efectividad y de vacunas, ¿no?, por parte de todos. Esto es algo que realmente era muy restringido al ámbito científico. Cuando vos te das la vacuna de la gripe tiene una efectividad del 60%, 65%, y se considera que es muy buena realmente como tal, porque además ayuda a producir un fenómeno de, si se la da el 65%, además si se la diera a toda la población, vos tenés un número de protección de casos que casi te asegura la inmunidad de rebaño. Entonces, cuando en estas vacunas que estamos, digamos que se están trabajando, que todavía están en experimentación todas, para el coronavirus, aparece una vacuna que tiene ante el 90%, el 60%, parece que no sirve, pero obliga a tener cuidados. Efectivamente, sirve en la medida en que vos podés además vacunar a una extensión enorme de la población. Así que este punto lo marco. Por eso el consejo hoy es que todos podamos estar vacunados, porque el estar vacunado te da una posibilidad de mejor defensa, inclusive frente a las cepas nuevas. Pero esto lo que genera a futuro, Carolina, creo que lo hablamos contigo y con Nico el viernes o el jueves, el desarrollo de las nuevas vacunas. Claro. Es decir, el año que viene va a haber vacunación. Tengamos en cuenta esto, el año que viene va a haber vacunación, cosa que debería ser de preocupación, como no es de todos los gobiernos, del gobierno argentino, para ver cómo se enfrentan, porque ustedes se dan cuenta que sería una catástrofe enfrentar la vacunación del año que viene al ritmo que vamos con este año, ¿no? Bueno, y en medio de todo esto, el proceso también de experimentación, entiendo, Nelson, o de las pruebas que se están realizando, la investigación en torno a la CureVac, ¿no? Que es otra vacuna sobre la cual hay mucha expectativa. Lo comentábamos la semana pasada, pero me parecía que valía la pena volver a preguntarte por eso, ¿no? Por supuesto, hay como por lo menos una veintena de vacunas, Carolina, experimentándose. Hay, por ejemplo, una muy interesante que es la Novavax, ¿no? Es confuso para la gente, que está buscando, lo cual sería fantástico, una fusión, así como es la triple, por ejemplo, una vacuna que, contuviera a la vacuna contra la gripe y contra el coronavirus, lo cual sería un hallazgo realmente fantástico, porque vos automáticamente bajás la complejidad de toda la logística de la necesidad de vacuna. Una de las cosas que hasta el momento no aparece en las investigaciones nuevas de las vacunas es poder llegar a la vacuna de una dosis. Esto hasta el momento el que la ha logrado es Janssen. Están ahí en Pfizer trabajando en esto, pero hasta el momento esto no se ha logrado. Otra de las líneas, además, de investigación, porque hay todo un tema, Carolina, con la población por debajo de los 16 años. Pfizer se está trabajando con, vacunas para chicos de entre 12 y 16 años y en otro caso de entre 5 a 12 años. Para que vos veas la monumentalidad de la investigación, es decir, no se ha terminado de investigar una vacuna y se está investigando porque efectivamente todo lo que está ocurriendo este año ha tirado abajo lo que algunos pensaban el año pasado, Carolina. Algunos pensaban el año pasado que se descubre la vacuna y se solucionó el problema. Se descubre la vacuna y este virus genera un desafío permanente con estas variaciones que dan pie a incógnitas aún no respondidas y que exigen investigaciones ahora para decir, bueno, ojo, tenemos que ver qué pasa con esta cepa, ojo, tenemos que ver qué pasa con esta variante, tenemos que ver cuánto dura esto. Hay un montón de preguntas que todavía no están respondidas. Muy bien, y hablábamos recién de los datos, ¿no? Los datos que tienen que ver con la cantidad de muertos que se registran, y es importante establecer esta diferenciación, ¿no?, entre el registro de las muertes, porque a veces hay un desfasaje en esto, ¿no? No son muertes que se dieron a veces precisamente en esos días, sino que se reportaron en esos días. Las muertes por COVID en una semana, 3.078 en la Argentina, ¿no? La Argentina sí alcanzó realmente un número muy alto.
toda muerte es una tragedia, pero realmente son números muy, muy altos y las muertes desde el inicio de la pandemia, 67.325. A ver, Nelson, hablábamos y yo te lo preguntaba, bueno, las muertes según el último reporte, 496, te lo preguntaba la semana pasada porque había algunos cálculos, ¿no? Y algunos modelos matemáticos que hablaban de la posibilidad de que el pico de la segunda ola ya haya pasado. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Yo creo que es prematuro decirlo todavía, Carolina. Los números de la semana que pasó y esta son un poco menores a los que se había tenido hace 2 o 3 semanas, pero no son extraordinariamente menores. Estamos en una meseta alta como fue la del pico, porque los porcentajes, hoy tenemos 25% de porcentaje, siguen siendo altos, así que yo creo que hemos llegado, digamos, tal vez a lo más alto, pero se está manteniendo, ¿no es cierto? Por ende no sabemos además con el advenimiento del invierno y la lentitud de la vacuna, qué es lo que pueda pasar. Ahí hay un factor, Carolina, novedoso que pesa. Afortunadamente hasta ahora, el otoño, viste que ha sido muy benigno. Eso ayuda mucho. Porque, impide el encierro, digamos, permite que uno pueda mantener ventilado los ambientes en donde vive y eso es un elemento muy importante, ¿no? Pero hay que estar atento porque el año pasado se dedicó mucho tiempo a predecir un pico que llegó cuando tenía que llegar. ¿Te acordás que primero se dijo en mayo, después en junio? Finalmente, eso lo sabés ex post. Lo subimos en septiembre. Yo diría que lo que se ha producido sí es una estabilización en cuanto al crecimiento, pero es una estabilización alta para lo que es la realidad argentina y para las exigencias del sistema de salud de la Argentina. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, en breve te voy a preguntar justamente por el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva, pero quiero preguntarte, Nelson, porque hubo algo que fue muy escandaloso en los últimos días, ¿no? Que tiene que ver con este laboratorio que realizaba los hisopados en el aeropuerto de Ezeiza, la PAX, ¿no? Y las 2 monotributistas y todo esto misterioso, ¿no? De un laboratorio sin experiencia en análisis clínicos con una operación tan sensible como es realizar los testeos allí en la principal puerta de entrada al país. Pero lo que me pregunto, Nelson, porque además se duda en algunos casos y se está analizando, cómo es posible que el test haya arrojado resultados en 1/3 del tiempo en el que tendría que haberlo hecho, es si no entraron muchos casos positivos en medio de eso, ¿no? Bueno, esto es lo que te iba a decir. Que no fueron aislados, ¿no? Seguro, Carolina. Esto explica muchas cosas. Debería haber, yo si está, no lo leí. Debería haber un análisis del porcentaje de positividad durante el tiempo que esta empresa estuvo ahí enfrente. Eso es un elemento clave que por supuesto ya no tiene efecto sanitario concreto, ¿no es cierto? Pero ahí ha estado abierto, un agujero negro, pero tremendo, ¿no es cierto? Hoy me preguntaban, ¿y cómo pudo haber entrado la cepa de la India? Bueno, obvio. Con ese nivel de control entró de todo en la República Argentina. Carolina, no tengas ningún tipo de duda, es que seguramente fue un elemento muy nocivo en todo este periodo, del cual no tenemos idea y lamentablemente no vamos a tener nunca idea, ¿no? Porque obviamente lo que no se registró se perdió, pero ahí hubo una puerta de entrada fenomenal en un momento en el cual la Argentina necesitaba restricciones importantes porque la circulación con el exterior era realmente fuerte y efectivamente, ¿no es cierto? Las cepas venían en ese momento desde afuera. Bueno, Nelson, y en medio de todo esto, segunda ola de fiestas clandestinas. Mirá.
Bueno, y por supuesto que detrás de estas fiestas clandestinas hay un nivel de negligencia muy grande, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación sanitaria del país, pero también pensaba en la ejemplaridad, ¿no? Lo que veníamos hablando antes, Nelson, de todas las irregularidades ahora en torno a los hisopados, y entonces, ¿de qué manera se construye una ciudadanía también responsable? En este caso hay mucha gente joven también involucrada, ¿no? Donde el ejemplo es clave, porque es imposible, entiendo que es imposible para cualquier autoridad detectar todas las fiestas posibles o las reuniones posibles que puedan ser un peligro epidemiológico. Sí, es un verdadero problema, Carolina, porque uno tiene que ser también duro con estas manifestaciones, porque ningún mal ejemplo del gobierno justifica esto, más allá que puede explicar cosas, ¿no? Y que nosotros las señalamos. Pero hay que insistir sobre todo frente a los jóvenes que obviamente están pasando un proceso psicológico difícil, realmente cuando hablas con ellos vos te das cuenta. Pero hay que insistirle que esto no es la solución, porque hay un punto en el cual la responsabilidad ciudadana va más allá de los malos ejemplos que puedes recibir del poder. En el sentido que aquí hay un bien a conservar supremo, que es la vida. No es ni un negocio, una cantidad de dinero, es la vida, pero es la vida de los participantes, tampoco es la vida ajena y propia, pero ahí están jugando con la vida propia. Entonces, hay que insistir en esto, que estas actitudes son absolutamente irresponsables, son absolutamente reprochables, porque uno no sabe lo que se genera ahí, porque la gente está ahí y después sale cada uno con su destino. Es un centro difusor potencial de una enfermedad de una peligrosidad enorme e infinita. Es lo que tienen que saber los que están allí, que no van a perjudicar al gobierno, se van a perjudicar ellos mismos. En esto y a la gente que más quiere, por supuesto, y a las personas que más aman, por supuesto, ¿no? Es muy importante esto que decís, Carolina. Es clave. Y es increíble cómo cuesta transmitir este mensaje. No hay que decirle, mire, uno debe decirle duramente, ustedes son muy responsables en hacer esto. Y no tienen no está bien tomar el mal ejemplo del gobierno para esto, porque los que están en riesgo son ustedes, sus seres queridos, y terceros. Y no tienen el derecho a hacer esto. Esto hay que trabajar con esto, con esta convicción, pero con esta dureza en cuanto a señalar que esto está absolutamente mal. ¿Nico? No, que también en eso hay que tener en cuenta que hay, como de estos encuentros clandestinos, entre comillas, hay los que hace, digamos, la gente particular, como uno que hubo en Uncante este fin de semana, y cuando llegó la policía bonaerense la gente se escapó por la cancha de tenis corriendo, y lo que pasó en Tucumán, ¿no? Que hay una diferencia donde un concejal entiendo que hizo un casamiento, un festejo para 400 personas. Por supuesto. Ahí, aunque sea un concejal, no sea como un funcionario, digamos, de más alto rango, hay una diferenciación. Absolutamente. O sea, es un funcionario público que está habilitando una fiesta de 400 personas, casi un recital de una banda media, digamos. No, por supuesto, forma parte de este absurdo de la Argentina y de esto que recién Carolina mencionaba. Vos, por parte del poder, no tenés un solo ejemplo bueno. El otro día lo veíamos al presidente de la República, digamos, en Ensenada, con todos juntos, lo veíamos con la gente de la Secretaría, todos juntos. No tenés un ejemplo bueno, entonces es un problema, porque vos tenés que decirle a la gente, miren, no podemos confiar en los ejemplos del poder. El poder no da hoy ningún ejemplo bueno. Efectivamente incita a lo contrario. Tenemos que entonces transmitirle a la gente, miren, por eso el presidente de la República, cuando dice A, la gente dice, ¿y vos qué haces? Entonces hay que decirle a la gente, miren, no, olvídense de eso. Cuídense ustedes y cuiden a los otros. No esperen de este gobierno ejemplo, porque este gobierno no puede dar ejemplo de nada. Sí, pero yo pensaba también, cuanto más a disgusto quizás una persona está con su dirigencia, más tiene la oportunidad de ejercer buena ciudadanía, ¿no? Como para ratificar esos valores que en definitiva tienen que ver con la solidaridad, con el cuidado personal y con el cuidado del otro, ¿no? Y me parece que para los jóvenes el mensaje es claro, ¿no? Está en juego la vida de gente que podés amar, ¿no? Sí. Por supuesto que nadie lo hace pensando en eso, nadie quiere que se enferme ni su abuela, ni su padre, ni alguien que pueda tener una comorbilidad a su alrededor, pero en esa irresponsabilidad está ese riesgo, ¿no? Así es. No, y además hay un delito, ¿no? Una vez se contrae el COVID, pero esto tiene que ser consciente la persona.
de ser COVID positivo, sí, porque pasó con un chico, ¿no? En su momento, ¿se acuerdan? Sí, Sabiendo que era COVID positivo porque había ido a una fiesta, terminó contagiando familiares que murieron y hay un artículo del Código Penal con penas muy fuertes. La verdad que eso también, ¿no? Estamos viendo la fiesta clandestina, bueno, varias, ¿no? Sí. Veíamos recién la del country, que increíblemente, según las autoridades, 400 personas salieron corriendo por la cancha de tenis. Cuando tendrían que haber salido corriendo porque tal vez estaba el virus ahí. ¿Sabés lo que pensaba también? ¿Sabés lo que pensaba también, Nico? Y vos por ahí tenés información. ¿Cuántos también efectivos de seguridad están abocados o cuántos es muy personas trabajando en el Estado abocados a desbaratar esto? Y pensar también, ¿no?, en el flagelo de la inseguridad y en que esas personas no están abocadas quizás al cuidado de la ciudadanía en lugares donde realmente se necesite mucho, porque la gente se siente totalmente desprotegida, Nico. No, sí, además están desbordando. Obviamente, si en la provincia de Buenos Aires no da abasto a la policía por espesores o variables diferentes, ¿no? Por omisión o por que la gran mayoría hace un buen trabajo, ¿no? La policía, y no llega a combatir el crimen. Imagínate los llamados que hay, porque hay un teléfono, el 134, para que se hagan denuncias vecinos sobre otros vecinos que supuestamente no están cumpliendo con las normas. Que es riesgoso porque la verdad que quién sabe si el otro está cumpliendo o no, ¿no? Entonces es muy complicado atender a todos esos llamados, me dicen las autoridades, ¿no? Porque tal vez haya vendetas o realmente un vecino cree que el otro no está cumpliendo y está cumpliendo con las normas. Pero te agrego otro ejemplo más. A ver. Del poder al revés. El gran caos de tránsito de hace 2 sábados, cuando se podía circular durante la mañana, ¿no?, en la capital federal, y por los controles que se hicieron en la Panamericana, en el acceso oeste, se generaron esas colas de 12 kilómetros, por lo menos una. Y después, como decíamos el viernes, lo que habían dicho los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de que al otro día iba a haber controles, y al otro día no hubo controles. Entonces, de golpe, cuando se puede y nadie te dice nada, saliste en auto y te comiste 12 kilómetros de cola, perdón, cuando podés circular legalmente. Y después te avisan que al otro día va a haber controles en un horario en que podés circular y después no hay controles. Y ahí es cuando entonces la próxima, ¿a quién le creo? Sí. Cuando me dicen que va a haber controles, cuando no me dicen que va a haber controles, es complicado. Sobre este punto que decís, y retomo, me parece una charla que tuvimos días atrás cuando hablábamos de los controles, Nelson, ¿te acordás que teníamos el testimonio de Julio Bárbaro? Y que hablábamos también de la importancia de explicar el porqué de las medidas, de que no hubiera esta arbitrariedad de sí, te controlo o te entorpezco porque sí, porque puedo, porque por la razón que fuera, ¿no? La verdad es que es muy importante comunicar los motivos y encontrar cierta forma de interpelar a la población de una manera clara y que no suene desde el castigo, desde el miedo, ¿no? No, por supuesto, la racionalidad es fundamental, porque además el otro día, el día ese de los 12 kilómetros, no todo el mundo iba a pasear, había gente que iba a trabajar, ¿no? Así que realmente es así. Y esto se ha perdido, lamentablemente, Carolina, esto se ha perdido y ese es un problema para el largo camino que todavía queda de la pandemia, porque cuando vos perdés racionalidad, entonces vos ya no crees nada de lo que te dice la autoridad y haces lo que querés. Entonces vos crees que todo lo que te dice la autoridad no tiene ningún fundamento y a veces lo tiene, otras veces no. Y entonces entramos ahí en un verdadero problema. Y después la gente, por supuesto, ve lo que se dice con la realidad, porque muchos de los que querían pasar ese día decían, pero yo estoy trabajando, yo no estoy paseando, pero a mí la norma me dijo esto, ¿por qué yo debería denunciar entonces a Bernie por no estar cumpliendo la norma? Fíjate vos, ¿no? Realmente, ¿no? En este mundo al revés. Pero esto es así cuando quien tiene el poder, mira, Carolina y Nico, cuando quien tiene el poder cree que es el dueño del poder, estamos en un problema. Sí. Sigo preguntándome si el jefe de gabinete Bianco pidió disculpas por aquellos dichos, no van a entender con el bolsillo lo que no entiende con las neuronas, que de verdad fue, para mí, a mí me impactó mucho, porque además creo que tiene, y Nelson, vos en tu amplia experiencia me lo podés decir, pero creo que tiene hasta un efecto totalmente adverso, ¿no?, al propósito con el que se dice.
Sí, pero por supuesto, además vos cuando lo decís implica una actitud de deprecio, no solamente desprecio, deprecio, ¿no es cierto?, de la capacidad de las personas, ¿no? Con esas cosas hay que ser muy delicado, hay que tener... Vos cuando actúas así es porque no tenés fundamentos. Cuando vos actúas así, cuando vos tenés fundamentos, Carolina, vos no necesitas ni depreciar ni despreciar a quien tenés que convencer, ¿no es cierto? No necesitas enojarte, no necesitas gritar, ni nada por el estilo. Cuando vos tenés fundamentos, y cuando vos además demostrás comprensión de la situación del otro, vos decís, ¿por qué estará el otro haciendo esto? ¿Por qué lo estará haciendo? ¿No? Entonces cuando vos te lo preguntás, decís, bueno, alguna razón tendrá. Vamos a tratar de buscar la razón para ver cómo lo convencemos de que no lo haga más. Pero bueno, eso lleva, digamos, tiempo, esfuerzo, dedicación, humildad, y te repito, y digamos, y bajar al llano. Muy bien, ahora sí cerramos el programa del día de hoy viendo otro lado de la moneda. Como siempre decimos, hay que ver las dos caras para entender las situaciones y usted elige con cuál se queda. Vamos a pasar a escucharla a Vilma Ibarra, que defiende el proyecto presentado por el gobierno respecto a las restricciones. No son superpoderes. Vamos a ver qué nos dice. Estamos viendo los distintos puntos y distintas cuestiones que tienen que ver con esto. La oposición dice que hay superpoderes, el oficialismo dice en realidad son distintos escenarios que lo que hacen es dar un marco legal con este proyecto. Y para hablar de esto estamos ahora en comunicación con Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Ibarra? La saludamos acá en TN Central. Nacho Otero es mi nombre, junto a Nicolás Buñaski. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Igualmente, buenas tardes. Bueno, primera pregunta tiene que ver con lo que ha dicho la oposición acerca de que este es un proyecto que le da al presidente de la Nación superpoderes. Bueno, eso no es una novedad, lo dijeron antes de leer el proyecto. Creo que es un posicionamiento político. Acá hay un proyecto de ley en el marco de un país federal muy equilibrado, muy razonable, muy fundamentado, que establece las formas en que tenemos que atender una pandemia que está cobrando vidas en el mundo y vidas que lamentar en la Argentina, que tensiona el sistema de salud, y es deber de los gobiernos del Estado argentino y también de los gobiernos provinciales y locales atender y preservar la vida y la salud de la gente. Así que nosotros no queremos mirar y estar de brazos cruzados esperando ver cómo aumentan los contagios, ¿no? Tenemos que tomar una política pública muy precisa, que es vacunar. Hay más de 12 millones de dosis en la Argentina, en un momento muy difícil en el mercado de vacunas en el mundo. Y esto nos da un auspicio muy importante, pero se viene el invierno, estamos en la segunda ola y hay lugares del país donde hay una tensión en el sistema de salud muy grave. Mire, no solamente es un problema de tensión en el sistema de salud, es un tema también de que cuando los contagios son muy altos, nosotros tenemos un determinado porcentaje de mortalidad, de vidas que tenemos que lamentar. Y a medida que los contagios son más altas la cantidad de muertes. Nosotros no podemos normalizar una cantidad de muertes así, son nuestros seres queridos, las familias viven muy preocupadas y muy angustiadas, acá y en el mundo. Y ahora, Ibarra, perdón, si hemos logrado cuidar, logrado cuidar hasta acá que el sistema de salud no se desbordara, fue por el compromiso de muchas argentinas y argentinas que con un enorme esfuerzo han cumplido las medidas de cuidado que hemos tenido que ir adoptando. Así que ahora lo que se propone es un proyecto para debatir en el Congreso Nacional muy razonable, muy equilibrado y que atiende muchísimo al sistema federal de gobierno. Ahora, sobre el proyecto en sí, Ibarra, usted dice no son superpoderes, pero hasta ahora el presidente no le había pedido al Congreso tener
más facultades, ahora si quieren nos las puede explicar, para aplicar restricciones o diferentes cuestiones que tengan que ver con la pandemia. Por eso se podría pensar que tal vez lo que quiere el presidente es tener más poder para decidir sobre estas cuestiones, sin, por ejemplo, que se judicialicen como el tema de la educación. No, a ver, vamos a empezar. ¿Usted leyó el proyecto? Así sé cómo nos ubicamos. Porque no, el proyecto no pide más poderes de ninguna manera. Casi le diría que es exactamente al revés. Se estaban adoptando, mire, la velocidad del crecimiento de contagios, que a veces en 7 días tenemos una situación muy cambiante y se llega a límites preocupantes por la velocidad del crecimiento de los contagios. A veces se verifica en 7 días. Nosotros hasta ahora, tomando en cuenta esa dinámica cambiante, hemos ido adoptando medidas a través de decretos de necesidad de urgencia y siempre en un marco de debate con las distintas jurisdicciones locales. Hemos decidido llevar un proyecto de ley, hacer un proyecto de ley marco. Esto se ha hecho en muchos países. Las medidas que se proponen son similares a las que dan no solo los consensos científicos, sino también las que se han adoptado en los países que nosotros miramos con atención y que han pasado esta experiencia. Entonces nosotros estamos estableciendo aquí, estamos proponiendo que se incorporen parámetros objetivos que atienden a la situación epidemiológica y a la situación sanitaria. Esto es, atiende al número de contagios, a la velocidad del crecimiento de esos contagios y a la situación de las camas de terapia intensiva y la posibilidad de que pueda responder el sistema de salud a la demanda de ciudadanos y ciudadanas, no solo ya de COVID, sino que si la situación y el sistema de salud se satura, no puede recibir una prestación y una atención adecuada las personas por cualquier dolencia. Esas situaciones son dramáticas y nosotros queremos evitar que eso suceda en la Argentina. Entonces establecemos parámetros muy objetivos. Se establece que hay un bajo riesgo, un mediano riesgo epidemiológico y sanitario, un alto riesgo o una situación ya de alarma donde está muy cerca el desborde del sistema de salud. Entonces, además de estar muy altos los contagios, ¿no? Y por supuesto, y por lo tanto, la cantidad de vidas que hay que lamentar. Entonces, ante esta situación, nosotros proponemos que en los lugares que hay bajo riesgo epidemiológico, la gente haga su vida, que es lo que todos queremos además, manteniendo las medidas de prevención generales, que son el uso de barbijo, mantener las distancias, ventilar los ambientes. En los lugares de mediano riesgo, ya se ha pasado un estadio superior, por esto este proyecto de ley tiene un esquema escalonado. Allí ya no vamos a poder hacer ni recibir viajes de egresados, de jubilados, viajes grupales, ni hacer reuniones sociales de más de 20 personas en los domicilios. Y por supuesto gobernadores y gobernadoras en sus competencias tomarán las medidas adicionales que consideren necesarias para que la situación no se agrave. Ahora, si la situación se agrava pese a todo esto y se pasa a una situación de alto riesgo epidemiológico, ya hay algunas medidas más que se establecen y que no las adopta el Poder Ejecutivo, se establecen en el marco de la ley, que son ya cierres de gimnasios, clubes, lugares cerrados, las reuniones sociales en los domicilios, y ya se establece una restricción horaria para viajar de entre las 12 de la noche, para circular entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, y que los gastronómicos cierren a las 23. Todo ello con vocación de que esto pueda volver rápidamente a mediano riesgo para cumplir las medidas. Por supuesto, gobernadores y gobernadoras pueden tomar medidas adicionales en sus competencias. A ver, Ibarra, una pregunta. Se tienen, sí. Espere que le digo algo que es muy importante y es novedoso en la ley. Las medidas que se adopten, que pueden ser por un plazo máximo de 21 días, deben chequearse en sus resultados para ver si han mejorado las curvas epidemiológicas. Y allí, en alto riesgo, si no han mejorado las curvas epidemiológicas, allí recién tiene facultad de intervenir el Gobierno Nacional para evitar que se llegue a una situación de alarma.
y como corresponde cumpliendo con su obligación constitucional y en el marco de todos los tratados internacionales de preservar la vida y la salud de la gente. Esto es lo que se prevé para situaciones de alto riesgo y en alarma epidemiológica, ¿no? Que allí ya también están cerrados shoppings, demás, y se prevé la suspensión temporal de la modalidad presencial de clases para poder bajar rápidamente los contagios. Mire, es un proyecto muy fundamentado, muy trabajado, muy equilibrado. En cada estadio se prevé un tiempo y un chequeo de la razonabilidad y de el resultado de las medidas adoptadas para que se pueda bajar rápidamente a un estadio menor. Y si no funcionan las medidas, se agregan adicionales y siempre se chequean y siempre son por plazos razonables. Creo que pocas veces hemos visto normas tan equilibradas y cuidadosas en este sentido. Hemos trabajado mucho, se ha hablado con todas las jurisdicciones una pregunta y más. Tratamos de avanzar en este sentido. Una pregunta, a ver, Sí, para menos técnica. A ver, por ejemplo, el presidente por decreto va a poder suspender las clases en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. No, estamos previendo que solo en alarma epidemiológica, si algún aglomerado urbano, departamento o partido de más de 300.000 habitantes queda en alarma epidemiológica, automáticamente se suspende la presencialidad y se pasa a un modo virtual. Sería automático. Deberán atender y se imagina, estamos al borde de la situación de colapso del sistema y estamos en un muy alto nivel de contagios y por lo tanto de muertes. No estamos dispuestos ni a habitualizar números alarmantes de muertes que lamentar y creemos que tenemos que bajar las curvas de contagios para llegar a lugares donde podamos mantener cuanto antes la naturalidad de nuestras vidas. Si algo queremos es volver a tener nuestra vida en forma habitual. Por eso avanzamos con la campaña de vacunación y trabajamos pese a las graves acusaciones que se nos hicieron de que traíamos una vacuna que envenenaba a la gente. Ha demostrado ser una de las vacunas más importantes y de mejores efectos a nivel internacional y con ella estamos vacunando también a los argentinos, así como con otras vacunas, pero por eso le digo, a veces no hay que dejarse llevar por los discursos altisonantes, porque a veces generan alguna preocupación indebida y nosotros tenemos que llevar tranquilidad a nuestra gente. La situación de la pandemia en el mundo nos ha mostrado escenas dramáticas y números dramáticos. Entonces, los contagios, una persona contagia a 1, a 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32. En lugares donde hay 30 personas se pueden contagiar un montón que van a sus casas y llevan los contagios. Eso tenemos que cuidarlo, porque todos tenemos en nuestras familias personas con comorbilidades mayores que queremos tenerlas vivas y sanas. Ibarra, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muy bien, un gusto haber hablado con ustedes, muy amables. Gracias. Hasta luego. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita lo que está pasando. Es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la trabajadores. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más alejados en este país.
Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de 1 año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A todo color pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.